Universidad Fermín Toro presenta Bienvenidos a Aula Abierta, una producción de la Universidad Fermín Toro. Quien les estará acompañando en el día de hoy, la abogada Emilín Piña. Y en este día tenemos un programa de suma importancia para nuestra sociedad. Y es que hoy vamos a tratar el tema sobre lo que es la importancia de la paternidad. Y para abordar este tema, tenemos en el día de hoy al pastor José Daniel de la Iglesia Red Vida. Bienvenido, pastor. Gracias, Emilín. Es un gusto poder estar acá compartiendo con ustedes en este extraordinario programa. Me gustaría que empezáramos a definir qué es la paternidad. Bueno, en cuanto a paternidad, entendemos de que es el rol que asume el hombre por instinto, quizás. Yo creo que desde que somos engendrados y nacemos, tenemos cualidades y características que están autoprogramadas dentro de nosotros, por así decirlo. Es como una madre. Para una madre, ejercer el rol de la maternidad implica amamantar, cuidar, dar afecto, dar quizás motivación. De igual manera, la paternidad tiene algunas características en su rol. Entre ellos está el proteger, el nutrir y el promover a las personas que componen la familia. Pastor, hoy en día, para nadie es un secreto, que en Venezuela la mayoría de los hogares son materno-filial. Y cuando me refiero a que son materno-filial, es que el 65%, y así lo arrojan estudios, de los hogares están constituidos por madres solteras. ¿Por qué se está dando este fenómeno, según usted, en nuestra nación? Bueno, considero de que cuando evaluamos la sociedad venezolana, encontramos una sociedad que en parte es muy machista, una sociedad en la que cada una de las personas que conformen el tema de la familia, tanto el hombre como la mujer, que son esa base familiar, al momento de abordar sus conflictos personales, miran los intereses que cada uno tiene y no se enfocan en cuanto a los hijos, en cuanto a la estabilidad del mismo hogar. En esto, el esposo toma la decisión común: agarro mi maleta y me voy, te dejo la casa y los hijos, y si acaso te dejo el vehículo, como si eso fuese un premio para la mujer. El hombre se va, emprende su vida, su camino, deja a sus hijos, y queda la mujer no solo con el hogar, sino también queda con la responsabilidad de la crianza, los gastos que implica el proceso de la crianza, trayendo de una u otra forma consecuencias negativas a corto y mediano y largo plazo. Ciertamente estamos viendo el hecho de que lo que era la paternidad, quizás unos años atrás, desde hace años pues se ha venido desdibujando esa figura paterna realmente como estaba establecida en anteriores tiempos. Me gustaría saber, pastor, ¿por qué usted cree que ha ido en declive el hecho de que la paternidad ya se toma como un punto de vista muy ligero para el hombre, en donde se pierde el vínculo o muchas veces ni siquiera se tiene el vínculo con esos hijos que han procreado, buscándolos conscientemente, que creyendo o queriendo realmente tener hijos, o muchas veces simplemente por la irresponsabilidad de no cuidarse a la hora de tener una relación sexual? Claro, si bien es cierto, cada vez que vamos a abordar una carrera universitaria, de hecho estamos en el seno de una universidad y queremos ejercer una profesión o un rol en particular, ¿qué hacemos? Nos preparamos. Quiero ser un comunicador social, me preparo 5 años. Quiero ser un abogado, me preparo 5 años. Pero ¿en qué institución tú estudias y te preparas para ser papá o mamá? No hay ninguna, a decir verdad, no hay ninguna que nos certifique, ¿sí? Ahora, cuando vamos a ejercer nuestra paternidad o la maternidad, ¿cómo lo hacemos? A través del instinto. Pero a veces hace falta algo más allá del instinto, que de una u otra forma evaluar
nuestro temperamento, evaluar nuestro carácter, evaluar o medir nuestra capacidad de responsabilidad, ya que el rol de ser padre implica responsabilidad. Ahora, existen personas que están capacitadas para ayudarte a fortalecer esas áreas de tu vida y evaluarla. ¿Quién? Un psicólogo, un orientador, un terapeuta. Ahora, cuando ejercemos la paternidad, por lo general también lo hacemos según las tradiciones que hemos traído desde nuestro hogar. Y a través de los años, esas tradiciones se han ido perdiendo. Por ejemplo, si hablamos de un papá ahora que tiene 50 años, cuando te corregía, yo tengo 33 años, mi papá cuando me corregía y cada vez que él lo hacía, él citaba a su papá. Te estoy pegando porque mi papá también me pegó y yo también te tengo que pegar porque te tengo que disciplinar. Pero de pronto ahora que yo ejerzo la paternidad, tengo un hijo de 11 años, no lo quiero hacer como él me lo enseñó. Yo quiero experimentar una nueva forma. Y probablemente en ese experimentar esa nueva forma, omito ciertos aspectos que son importantes, generando trastornos en la paternidad, en la crianza, en la formación. Ya, eso quiere decir, pastor, que lo que va a ser la conducta en cómo se va a desarrollar en el ámbito familiar, así como lo puede ver un hijo, es lo que va a repetir, que va a ser ese patrón que se va a repetir. Es una tradición familiar. Es una tradición familiar. Al regresar, quiero dejar al aire una pregunta para que por favor me la responda. Y es que quisiera saber cuáles son esas características que debe de tener un padre realmente responsable para ejercer la paternidad como es debido. Al regreso tendremos de parte del pastor José Daniel esta respuesta. Y estamos de vuelta en Aula Abierta. Y en el anterior segmento le dejé al pastor una pregunta al aire. Y era, pastor, la importancia que tiene la paternidad para que usted pueda desarrollarme las características que debe de tener un padre responsable al ejercer su paternidad. Bueno, en su etimología, la palabra paternidad o el rol de la paternidad encierra tres características fundamentales. Uno, un padre es un proveedor. Es alguien que tiene como principal compromiso el dar y el sustentar su casa. La segunda característica es un protector. Un padre es alguien que no solamente da para su casa, para sus hijos, para su esposa, sino que además cerca su casa. Impide que cualquier cosa, elemento, persona, objeto pueda hacer daño a la casa, penetrar la casa. Y por último, un padre es un nutridor. ¿Qué es un nutridor? Alguien que impulsa a sus hijos, alguien que impulsa a su esposa, alguien que impulsa al hogar, que establece metas, que lleva a la familia a un nuevo nivel, a una nueva etapa. Esas son las tres características. Dentro de ellas hay formas en las que el padre lo puede aplicar. Por ejemplo, dicen los especialistas que un hijo necesita tiempo de calidad. ¿Qué es tiempo de calidad? Una salida que tenga como propósito nutrir al niño, preguntarle cómo se siente, cómo están tus cosas, cómo te fue en clase. Por lo general, como padres somos muy duros en el proceso de crianza. Nuestro instinto quizás un poquito más al hazlo tú solo, esfuérzate tú. Pero en ocasiones a ellos les hace falta ese plus de que papá se interese por mí. Papá me pregunte cómo me está yendo. Pero lo mismo lo debe hacer el esposo, porque también el hombre, en cierta forma, ejerce paternidad sobre la mujer, porque la protege, la nutre. Entonces un buen padre no solamente da tiempo de calidad para sus hijos, sino para su esposa, para su familia. Pastor, analizando, escuchándolo usted y analizando tantas situaciones, aquí en la universidad, yo como docente, he podido ver tantas carencias de parte de los alumnos cuando uno de pronto hace esa interacción más cercana, más allá quizá de lo que es el penso de la carrera que estos alumnos deciden estudiar, y veo que hay tanta carencia. Y la pregunta es la siguiente: ciertamente hay padres que están dentro de un hogar, pero realmente el alumnado, basándome en mi experiencia como docente, no siente que su papá está realmente allí presente. ¿De qué forma usted pudiese explicar ahorita y que si existe alguna terminología me la pudiese dar? Claro, ese fenómeno se llama padres ausentes. ¿Qué es un padre ausente? Un padre que bien puede estar en la casa,
bien puede proveer, bien puede proteger, pero no nutre. Y eso es fundamental. Fíjate que hace algunos años atrás, en una cárcel en los Estados Unidos, evaluaron cuál era la figura paterna o la figura materna, la figura más relevante para los privados de libertad. Bueno, lo cierto es que el experimento consistía en contabilizar las cartas enviadas el Día de las Madres y contabilizar las cartas enviadas de estos privados de libertad en el Día del Padre. ¿Cuál fue el resultado? El 15% de los privados de libertad enviaron cartas a sus padres en el Día de los Padres, mientras que el 60 o 70% de los privados de libertad enviaron cartas a sus madres en el Día de la Madre. Entonces te das cuenta cómo afecta en el proceso de crianza la ausencia de un padre. Bien sea porque no dio afecto, bien sea porque no escuchó a los hijos, bien sea porque no los motivó. Entonces no todo es dar dinero, no todo es te di una casa y te di dinero, ve tú qué haces. No, ellos necesitan, demandan tiempo de calidad. Bueno, y qué importante realmente el poder llevar a la comunidad venezolana, el que puedan identificarse estos tópicos que realmente marcan, porque podemos ver y vivenciar dentro de las aulas educativas el hecho de que la figura paterna, hay un quiebre que realmente pues ha tocado a toda la sociedad venezolana. Pastor, me gustaría también saber de no un padre no cumplir estas características que usted anteriormente mencionó, pero que está dentro de un hogar, ¿cuál podría ser esas consecuencias que pudiesen vivir nuestros niños y adolescentes cuando esto ocurre? Bueno, considero que sin lugar a dudas, en ocasiones, hay jóvenes que desarrollan ese instinto a la ausencia de su padre y pueden salir adelante. Sí, esas son las famosas salvedades. Alguien esté viendo el programa hoy va a decir, bueno, yo no tuve a mi papá, no tuve a mi mamá y yo salí adelante. Qué bien, gloria a Dios que pudiste desarrollar esa habilidad. Pero hay jóvenes que necesitan a sus padres porque el papá es quien infunde la seguridad. No sé si tú ves siempre en un parquecito un papá con una niña de 2 años, ¿qué está haciendo papá con esa niña? La toma por la cintura, la tira hacia el cielo y la mamá está diciendo, cuidado, me vas a matar a la muchacha. Pero eso que está haciendo papá es desarrollando la seguridad. Por ejemplo, un niño cuando tiene una bicicleta, papá es el que le quita las rueditas. Primero le quita una, luego le quita otra y lo impulsa a que él pueda desarrollarse. Eso lo hace papá, infunde seguridad. Cuando hay un padre ausente en el hogar, de una u otra forma estamos creando niños inseguros, estamos creando jóvenes que se encierran y son poco comunicativos, jóvenes aislados, y de una u otra forma lo estamos llevando a situaciones de riesgo. ¿Cuáles son esas situaciones de riesgo? Relaciones tóxicas, personas que los dañen, los perjudiquen, exponerlos a ellos a depredadores sexuales y un sinfín de aspectos que pueden dañar la crianza del niño. De verdad que impresionante cómo quizás el dejar de cumplir el rol para el cual quizás es formado un padre y de no cumplirse hasta dónde puede llevar a los adolescentes y a nuestros niños. En la próxima parte, pastor, me gustaría que tocáramos el tema de la diversidad de padres que puede existir en el mundo y aquí en Venezuela. Ya sabemos que no es solamente el padre sanguíneo. Me gustaría que al regreso conversáramos sobre ese punto. Al regreso volvemos con el pastor José Daniel de la iglesia Red Vida. Y estamos de vuelta en Aula Abierta, una producción de la Universidad Fermín Toro. Tocando hoy un tema de suma importancia como lo es la paternidad. Y en el anterior segmento dejaba una pregunta al aire al pastor José Daniel, en donde le preguntaba si existen también otros padres, no solamente lo que es el padre sanguíneo o la paternidad que tenga que ver con el ámbito consanguíneo. Me gustaría que me respondiera, pastor, cuáles son esos tipos de padres que también pueden existir. Bueno, en realidad nosotros no solamente encontramos a ese papá que nos engendró, ¿sí? De pronto tú que estás viendo el programa tienes un abuelo o tienes un tío que cumplió con ese rol de paternidad. ¿Qué hizo ese abuelo o ese tío? Te protegió, te nutrió y aparte de eso te dio la provisión. Eso es
afortunado. De pronto hoy tú dices, bueno, yo no tengo ninguna de las opciones. Dios también puede ser un papá. Cuando nos acercamos a Dios, Dios puede bendecir nuestras vidas, hablar y sentirnos, hacernos sentir un poco más seguros. De hecho, en la Biblia hay un personaje llamado David, y David llegó a escribir que aunque tu papá y tu mamá te abandonen, Dios te tomará y te adoptará como un hijo. Entonces, yo creo que tienes muchas opciones. Si no tienes un papá biológico, tienes un tío, tienes un primo, un abuelo, un hermano mayor. Y si no, yo sé que Dios va a ser la mejor opción. Sí, siempre van a existir esas personas que quizás no tendrán el vínculo sanguíneo, pero son personas que tienen las cualidades para podernos guiar a través de muchas situaciones. Bueno, particularmente yo puedo compartir que, bueno, cuento con una madre espiritual, una mujer que me ha guiado y que me ha orientado en el ámbito espiritual, al igual que mis pastores. También pues son personas que siempre están allí orientándome en lo que es la alineación y lo que es la conexión con Dios. Pastor, ¿qué tan importante puede ser también tener ese padre espiritual que necesitamos aquí en la tierra? Bueno, somos cuerpo, alma y espíritu. Yo creo que tratamos de nutrir nuestras emociones, tratamos de ejercitar nuestro cuerpo, pero poco nos olvidamos de nuestro espíritu. Hay padres que nos pueden orientar y nos pueden ayudar. De hecho, padre biológico te puede ayudar y orientar en tus emociones. Te puede decir, epa, haz una dieta o toma para que te vistas bien, para que huelas bien. Pero en oportunidades ocurre una limitante, y es que no tienen de pronto la sabiduría dada por Dios para darte un consejo oportuno. De pronto eso te lleva a buscar ese consejo en otras personas que no pueden darte lo que tú necesitas y lo que va a ser para tu beneficio. Para eso, yo sé que en un pastor, en un sacerdote, en una persona que de una u otra forma haya desarrollado la habilidad de poder aconsejar y ayudar, pueden ejercer paternidad sobre tu vida. Cuando mi esposa y yo nos casamos, siendo yo un joven de tan solo 20 años, no tenía contacto con mi papá en ese momento. Y mi suegro fungió como un papá. Y fue de mucha bendición para mi vida porque sus consejos eran muy sabios y muy asertivos. Entonces en él encontré un padre que me guiaba emocionalmente y espiritualmente. Qué bueno contar con ese tipo de historias y anécdotas en donde personas pues se puedan sentir identificadas y puedan saber de que sí se pueden conseguir esos padres que muchas veces ninguno los tuvo, ¿verdad? Es muy probable que aquellos que nos están viendo pueden estar diciendo ahorita, bueno, yo que sí crecí sin un padre, pero nunca es tarde, nunca es tarde para buscar esa conexión que otra persona te puede dar sin necesidad de ser un padre sanguíneo. Pastor, para ya casi culminar, me gustaría que usted me diese esas recomendaciones a aquellos hombres y aquellas madres que en este momento están viendo el programa, de cuáles son esos pasos a seguir para poder cumplir con esa paternidad responsable que hoy tanto necesita Venezuela, porque yo veo a Venezuela como la respuesta de lo que se vive en el día a día en la sociedad. Veo que hay mucha irresponsabilidad, veo que los embarazos precoz van en crecimiento, veo que los jóvenes tienen relaciones amorosas sin responsabilidad, veo que no hay aquella orientación de aquellos padres y aquellas madres para decirle lo que es una relación de noviazgo que debería de ser con propósito. ¿Cuál sería ese mensaje final que usted le dejaría hoy en este programa especial para nosotros de Aula Abierta? Claro, mira, yo creo que tenemos un problema cultural. Nos gusta remendar, nos gusta arreglar cosas. Se cayó el florero, buscamos y pega y tratamos de arreglarlo. Pero ¿por qué no hacer un nuevo florero? ¿Por qué no tomar la arcilla y comenzar a trabajarla con nuestras manos? Tenemos una sociedad actualmente que tiene altos niveles de descomposición, tiene conflictos morales, conflictos sociales, conflictos de violencia, que está de más nombrar cada uno de ellos. Sin embargo, considero que hay una sociedad naciente. Todos los días nacen venezolanos, todos los días hay nuevos ciudadanos de esta hermosa república. ¿Por qué no trabajar con ellos? ¿Por qué no cuidar esa semilla? ¿Por qué no de una u otra forma improntar en ellos e implementar en ellos lo que nosotros consideramos que es lo correcto? Entonces, ¿quién asume ese rol? Papá y mamá. En este caso, papá tiene gran responsabilidad. Los hombres de Venezuela somos padres,
Un presidente es padre de una nación, un gobernador es padre de una comunidad, un papá es papá no solamente de sus hijos, sino de los hijos del sector. Yo recuerdo que tenía un vecino que en Navidad se vestía de Santa y todos estábamos contentos por ese papá. Él era el superhéroe de su hijo, pero también era el superhéroe de los demás hijos. Entonces, cuando tú eres un buen papá, tú te conviertes en alguien influyente en la comunidad y puedes traer buenos resultados para Venezuela. Qué bien, y Pastor, de verdad un placer haberlo tenido acá en Aula Gracias. Abierta. Esperemos tenerlo próximamente porque necesitamos desarrollar Así estos temas que son de gran importancia para nuestro estado, pero también para nuestra nación. Y bueno, mi mensaje final en este día, con este extraordinario programa, es que necesitamos levantar hombres de valor, y estoy Así es. segura de que en la iglesia Red Vida está, su fundamento es levantar hombres de valor. Amén. Pastor, me gustaría que nos dejara con lo que son las redes sociales en donde pudiésemos contactar tanto a la Fundación Red Vida, pero también a la iglesia. Bueno, nuestra fundación es en Instagram y en Facebook, arroba Fundación Red Vida y arroba Red Vida Internacional. Ahí nos pueden ubicar y bueno, estamos para servir. Gracias, Pastor. Quien les acompañó en el día de hoy, la abogada Emilín Piña. Tiene un placer de verdad de estar con ustedes en este momento. Y esta fue una producción de la Universidad Fermín Toro con su programa de todos los fines de semana, Aula Abierta. Esperemos en otra próxima oportunidad llevarles temas de gran interés para Venezuela.